Muy buenas, estamos aquí en Podcast La 49 en Esbozando FEX, tejiendo memoria y cultura viva, aquí en el Festival de Barrios Vivos. Hoy tenemos un podcast muy reflexivo, divertido. Vamos a hablar sobre el ser mujer en la construcción de comunidad, el ser mujer temple de acero. Nos encontramos aquí con Luz Montaño, Erika Trujillo. Luz Montaño, ¿qué hace? Bueno, un saludo cordial a la comunidad que va a tener la oportunidad de escucharnos y compartir con nosotros pensamiento y tejido social. Mi nombre es Luz Montaño González. Le decía aquí al compañero que González es el apellido de mi madre y creo que es importante que nos hagamos nombrar completo. Entonces, ese es mi nombre, Luz Montaño González, querido de él. Bueno, yo sí no doy el segundo apellido, no lo tengo. Pero cuando lo tenemos no hay que ocultarlo. No lo tengo, tengo el de mi madre. Y el de mi padre, el cura, padre Romero de Caquesa, Cundinamarca, en ese tiempo, monseñor, no permitió, porque es que no iban primero a la iglesia a pedir permiso. Erika Trujillo, cuéntenos, ¿qué hace usted? Bueno, mi nombre es Erika Trujillo Rubiano, soy dirigente del Centro Provivienda número 16 del Barrio Nuevo Chile, organización fundadora del Barrio Nuevo Chile, y estamos aquí presentes en este podcast promoviendo nuestro festival Esbozando FEX. Bueno, durante la historia de la localidad de Bosa, especialmente aquí en el hito del Nuevo Chile de la OPZ 49, las mujeres han jugado un papel fundamental porque son digámoslo de una forma coloquial, son la base, la fortaleza, la orientación de estas comunidades. Ellas son las que más trabajan, las que más aguantan y las que más orientan a nuestras comunidades, y queremos hablar un poquito de eso cuando dan los inicios de ese fenómeno solidario en el caso de Nuevo Chile, donde había una señora que empezaba a cuidar los niños de la cuadra, ayudar a organizar los bazares, a organizar las fiestas, a organizar la comunidad para la pavimentación de las calles. Siempre fueron las mujeres las que estuvieron al frente de la lucha, moviendo, inspirando, organizando, hasta hacían los bazares de la simpatía, donde eran las mujeres las protagonistas para recoger los recursos. O sea, todo esto ha sido un gran trabajo femenino. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué si la mayoría son mujeres, en el caso de la Central Nacional Provivienda del Barrio Nuevo Chile, un 80% son mujeres, siempre le delegan a los hombres la dirección? Bueno, yo primero que todo agradecerle a usted por el reconocimiento, por supuesto, que le hace a las mujeres. Eso me parece un gesto muy, muy chévere. No es que nosotras le releguemos a los hombres, es que imagínense que venimos de un tema machista que ha venido avanzando y que ya no podemos comparar el hoy con el ayer, porque hoy ya tenemos un conocimiento más amplio y ya sabemos que tenemos unos derechos, que podemos participar. Y en ese sentido, por ejemplo, desde la alcaldía local y desde el mismo ser de las mujeres, hemos compartido unos escenarios donde a las mujeres les hemos dicho: hola, ¿usted sí sabe que tenemos 8 derechos? ¿Usted sí sabe que usted puede hablar, que puede decidir? Y en ese sentido hemos avanzado en que las mujeres ya no solamente estamos pensándonos en que el hombre es el que lidera, sino que nosotras también lo podemos hacer. Oiga, me surgió una pregunta. Usted dice, la mujer ya lidera, ¿cierto? Antes no lideraba. Pero ¿usted no cree que hay que trabajar conjuntamente unos con otros? Porque es que tenemos una clase social que son hombres y mujeres los que nos explotan, los que hacen las cagadas que nos hacen. Claro, porque ahí pues entonces le digo que como tenemos una política pública de mujer y equidad de género, hemos trabajado de manera conjunta y hemos logrado que los hombres ahora entiendan que juntos podemos trabajar. En esta mesa hay 2 hombres y 2 mujeres y podemos opinar. Entonces, hemos avanzado en eso y eso es importante.
Bueno, pues yo tengo una contradicción en torno a esto porque nosotras las mujeres siempre hemos liderado. Somos gestoras de hogar, por lo tanto nosotros somos los que ponemos orden en nuestro hogar, ¿sí? En el caso de la Central Nacional Pro Vivienda, nosotras como lideresas siempre hemos sido parte fundamental en la construcción colectiva de nuestros barrios, ¿sí? Y siempre hemos sido pilares en el tema de organizar, ¿sí? Lo que pasa es que como nosotros tenemos muchas funciones, somos multifuncionales, ¿sí? Teníamos también la carga familiar de criar hijos, de trabajar para alimentar a esos niños, porque recuerde que nosotros venimos de desplazamiento, o sea, somos un fenómeno de desplazamiento de la crisis coyuntural de este país, y eso hace que nosotras como mujeres comenzamos a generar liderazgos a partir de nuestras necesidades, ¿sí? Nuestra central organizó a nosotras las mujeres, nos formó tanto como organización como políticamente nos formó para que comenzáramos a hacer un barrio donde todas nosotras, nuestros hijos, nuestros maridos pudieran vivir sanamente en unas condiciones dignas, ¿sí? Entonces, nosotros todo el tiempo estuvimos organizando, todo el tiempo estuvimos al pie de la lucha. Nuestro sentir de la lucha, fuimos la primera, en esa época no existía la primera línea, pero sí estuvimos en primera línea cuando venían las arremetidas del Estado contra nosotros en sacarnos en esos terrenos a la brava, ¿sí? Terrenos que son propios, porque usted sabe que estamos en Colombia, nosotros no somos invasores, ¿sí? No invadimos nada, son terrenos baldíos, terrenos de engorde de la oligarquía, de los monopolios, y que tienen que ser accesibles al pueblo colombiano, y nosotros nos tomamos esas tierras, porque son nuestras, y teníamos que garantizarle a nuestros hijos, a nuestras familias, un hogar. ¿Sí? Un hogar digno. Entonces nosotras siempre fuimos de la primera línea, de línea de lucha, ¿sí? Siempre nosotros expusimos nuestros niños, nuestras mujeres, estuvimos ahí porque a los que más duro les daban eran a los hombres. Entonces teníamos que proteger a nuestros dirigentes, a nuestra comunidad de la arremetida militar. Entonces, grandes luchas fuimos lideradas, ¿sí? Como usted lo dice. También le entregamos el poder a los hombres para gobernar, para dirigir, porque ellos tenían otras funciones más accesibles. No tenía tanta carga como lo teníamos nosotros en ese momento, ¿sí? Teníamos que velar por niños, teníamos que velar por nuestra solidaridad de la misma comunidad, teníamos que buscar los recursos para poder conseguir la casita, hacer nuestras ranchitas de paroy. Fuera de eso teníamos que prestar la vigilancia como cualquier hombre, ¿sí? Teníamos que alimentar, cuidar a los niños de nuestros vecinos. O sea, todas las mujeres de nuestro barrio hicieron un papel fundamental en la construcción colectiva del barrio Nuevo Chile y de los barrios que se construyó a través de la Central Nacional Pro Vivienda. Mire, hay una cosa, y es que cuando el general Gustavo Rojas Pinilla estuvo de presidente de Colombia, ¿se dice? Ah, bueno, sí. Dictador se dice. Ah, dictador. Habían unos ejidos del Estado. Los ejidos son unos terrenos que el Estado tiene como propiedad. En el caso de Bogotá, por ejemplo, acá al lado de Soacha, unos ejidos, y que fueron donados a los Puyana. Rafael Puyana hijos, ¿se acuerda? Entonces, pero hay a los hijos. Por ahí una vez una de esas señoras vino a reclamar un terreno que nosotros estábamos limpiando. Y esas, digamos, tomas de tierras que hace la Central Nacional Pro Vivienda, las hace en Cali, por ejemplo, sobre unos ejidos. Ajá. Unos ejidos. O sea, unas tierras que prácticamente no tenían dueño. En el caso de Bogotá, por ejemplo, vemos al lado de San Juan de Dios que se toman un terreno que no tiene propiedad, digamos, de particulares, sino es de la beneficencia de Cundinamarca. Miremos un poco qué
en ese momento, ¿qué pensarían las mujeres? ¿Sería que estaban contentas o cómo estaban de tomarse esos ejidos que en últimas eran también de ellas antes de tomárselo? ¿Qué piensa? Yo pienso que las mujeres en su momento disfrutaron del ejercicio de apropiarse de unos terrenos que también le pertenecían, ¿cierto? Sí, claro. Y a La sus hijos. lucha, que la lucha en su momento pues era pensando en su familia, pero también pensando en ellas. Entonces creo que el liderazgo femenino, claro, se ha dado desde, digamos, desde esa época en la que usted habla, pero hoy es mucho más fuerte porque ya conocemos leyes que nos respaldan y nos benefician. Pero allá esa lucha sin ley y se dio, ¿sí? Digamos, no había una ley que las respaldara o que estuviese escrita, pero creo que se fue. Me pregunta qué sentirían: satisfacción de lograr un objetivo, satisfacción de decir ahora esta tierra es para mi familia, mis hijos, y como que salvaguardarlos de que nunca fuesen a dejar de tener cosas. Entonces pienso que ese pensamiento fue de alegría, de satisfacción, de lucha, y me imagino que en su momento esas mujeres fueron muy reconocidas por el ejercicio. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, es importante, digamos, lo que nos ha expresado la compañera Luz, el cuidado. Creo que es uno de los grandes motivadores de las mujeres, el cuidado. El proteger a sus hijos, el proteger a su familia, el proteger a su marido. Menos mal que están, porque si no, estaríamos graves. Que hacían sin nosotras, ¿cierto? Entonces ese cuidado es muy importante, y en el reflejo, digamos, organizacional en nuestros barrios, Olarte, Nuevo Chile, Surbaná, La Ilusión, El Motorista, jugaron un gran papel el proceso, y en Bosa, un gran papel el proceso de cuidado, que inicia con las madres comunitarias. Cuéntenos algo de eso. Mire, yo voy a contarle a la ciudadanía una historia que es muy bonita y que está en torno al cuidado y las mujeres. Las mujeres en su momento comenzaron a pensar en los niños. Había mujeres que les tocaba por obligación salir a trabajar y otras se encargaban de cuidar. De decir, ¿y cómo hacemos para apoyarnos unas con otras? Y yo le tengo el niño a Rosita, María, mientras ella va y hace el ejercicio. Quiero mencionar algunas de las mujeres que nunca las vamos a poder olvidar y que deben mantener en la historia y siempre en el futuro, habitan en nuestra Peseta 49, pero que también desde la Bosa Centro, donde ellas generaron el ejercicio. Por ejemplo, vamos a hablar en Bosa Centro de la señora Aide Rodríguez, de Paulina Triviño, de Ana Maecha y de Idalí. Hablando en Bosa Centro. Y nos vamos ahora a hablar un poco de la Peseta 49, de esas mujeres también que lograron objetivos como Floralba Pulido y la señora Elba Torres. Esa juntanza de mujeres y ese pensamiento de mi familia fue la que las llevó a decir, ahora vamos a organizar unos espacios donde se cuiden los niños, sin dinero, solamente con la voluntad, y que a través del tiempo se convirtió en un ejercicio que ahora es remunerado y que ahora les ha permitido hasta que las mujeres vayan a llegar a estar pensionadas. Imagínense, lo que empezó con un voluntariado, empezó con el corazón de proteger la infancia y de mejorar el círculo familiar. Sí, yo me acuerdo en San Pablo, segundo sector, ahí en la casa, en un garaje, ¿cierto? Uh-huh. En la casa de doña Delfa. Uh-huh. Entonces, Aide, Paulina, Elisaías, Ana Maecha. Sí, pusieron ahí un poco de niños a sentarse ahí. Yo creo que, bueno. Y de ahí se construyó un jardín. Se construyó un jardín en un lote. Nosotros teníamos en Los Naranjos una caseta prefabricada. Se acabó la fundación que teníamos, entonces se la donamos a ella y ahí empezó como primera piedra para construir esos jardines. No, una cosa interesante, me parece que, y aquí en el Chile también, acá en la Peseta 49 también, claro. Conozco mujeres que se dedican a los niños. Que es que quieren ganar plata, pues sí, yo también. Pero para eso hay que tener, ¿cómo se llama eso? Palito. Para eso hay que tener amor, empatía, pasión. Si usted no quiere los niños, usted no se los aguanta. Yo pienso que los procesos sociales están a partir de las necesidades, ¿sí? Una es necesidad del trabajo, ¿sí? De cómo mantener la sostenibilidad del hogar,
que es el tema de traer un alimento para su familia. Eso hace que existiera la necesidad de delegarles las funciones de madre a otras mujeres para el cuidado de sus hijos, ¿sí? Así nace en el proceso comunitario de las madres comunitarias. En ese momento eran madres voluntarias que lo hacían de una vaina de solidaridad, porque nuestra organización siempre nos inculcó el tema solidario, ¿sí? Entonces ellas hacían esas agrupaciones por cuadras, ¿sí? De que la vecina se quedaba sin trabajo y entonces ella le pedía el favor a la vecina de que cuidara a sus hijos. Ese fenómeno lo observó una compañera que se llama Floralba Pulido, ¿sí? Una gran dirigente de nuestro barrio, que lideró el proceso de madres comunitarias en el barrio Nuevo Chile. Porque como nuestro barrio fue el primer pilar en la UPZ 49, ese ejercicio se evidenció ahí y se fue escalando al barrio Olarte. Ahí nace la casa vecinal del Olarte. Pero inicialmente era un proceso de madres comunitarias que lo hacían desde sus casas, ¿sí? Con 12, 14 niños y en su sala, en su hogar. Inicialmente era con el aporte de los padres de familia, donación entre ellos mismos, pero ya posteriormente ese fenómeno se fue calando al bienestar familiar y ya fueron estructuradas a través del bienestar familiar y se les colocó el nombre Madres Comunitarias. Ya había un recurso asignado por bienestar familiar, una vigilancia por parte del bienestar familiar, unos padres que hicimos parte de esos consejos de vigilancia, donde nosotros nos verificábamos si la comida se le estaban dando a los niños, si había un buen trato, si había un buen uso del espacio, ¿sí? Y posteriormente el bienestar familiar ustedes saben muy bien que las políticas van cambiando, ¿sí? Muchas de ellas fueron desempleadas porque eran muy adultas, nunca facturaron en el ejercicio de su pensión y fueron echadas de una manera rastrera por parte de bienestar familiar, y fue donde se lideró el movimiento de madres comunitarias, donde hoy tienen otras condiciones porque esa necesidad hizo que ellas se profesionalizaran. Ellas son profesionales hoy de educación. Ya hoy en día tienen un título y hacen un ejercicio práctico en nuestro barrio. En nuestro barrio tenemos la Casa Vecinal de Nuevo Chile, que la lidera Integración Social, ¿sí? Hoy ya no está nuestra compañera Floralba Pulido ahí, ¿sí? Por su problema de enfermedad, por su vejez, ¿sí? Usted sabe que llegan a la vejez y ya uno ya no puede ser tan productivo. Ella ya no está, pero dejó el legado ahí. Quedó la casa vecinal, el Jardín Nuevo Chile de Integración Social, ¿sí? Afrontó situaciones muy complejas porque desafortunadamente hacemos parte de una agrupación o de una comunidad machista, ¿sí? Y a pesar de eso lideró esa lucha, ¿sí? Y tenemos el Jardín de Bienestar Familiar que lo lidera Merillané, ¿sí? Hernández, que también está dentro de el barrio Nuevo Chile. Bueno, entonces nosotros hoy hemos tenido la presencia aquí de estas dos señoritas, tanto Erika como Luz Montaño. González. ¿Cuál es el otro apellido? González. González Sola. Yo sí no puedo tener el segundo apellido, o sea, el de mi padre. Pero bueno, entonces les damos las gracias por haber estado aquí. Fernando, despídase. Bueno, ya hemos escuchado esto es partecita de la lucha femenina. Nos faltó ahorita hablar también del cuidado en torno al adulto mayor, porque también fue esa iniciativa desde los jardines de integración social y los jardines de bienestar familiar. Se empezó la organización del adulto mayor por esa necesidad también de que nuestra sociedad va envejeciendo. Y también la parte de la cultura y de la danza y de la música, del teatro, que lideran aquí las mujeres. Que las mujeres aquí son las grandes protagonistas políticas, sociales, culturales y comunitarias en esta UPZ 49 y de la localidad de Bosa. Las mujeres son las protagonistas, las grandes, las duras, las que mandan aquí. Eso no lo negamos nosotros como hombres y nos gusta que nos manden. Por eso somos ejemplo. Y de la Gracias por mandarnos. Y de la sociedad. queremos. Y de la sociedad. Bueno. La mujer no grita, pero sí mata. Entonces, esto es
Podcast La 49, aquí en el festival Esbozando Fex, tejiendo memoria y cultura en Barrios Vivos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, chao. gracias. La 49 Podcast fue realizado durante la primera edición de Esbozando Fest, junto a la Secretaría de Cultura de Bogotá para Barrios Vivos. Grabado y producido en Emboscada Estudio bajo dirección audiovisual de sello audiovisual Tatacae. Condujo Delio Ruiz y Fernando Escobar. En este capítulo tuvimos como invitadas a Erika Trujillo y Luz Montaño González. Bogotá, Colombia, 2025.